Bueno, ahora vamos a hablar de estas tablas. Entonces empecemos primero con los colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? El amarillo, el azul y el rojo. ¿Cuáles son los colores secundarios? La mezcla entre un rojo y un amarillo nos da un naranja, entre el azul y el rojo nos da violeta, entre el amarillo y el azul, el azul nos da el verde. Y también tenemos que el círculo cromático, donde están también los colores terciarios, como el naranja amarillo, el verde amarillo, el azul verdoso, el azul violeta, el rojo violeta y el rojo naranja. Esos son los colores primarios, secundarios y terciarios. Que es importante entender algo, y es que cada uno de estos colores tienen una función específica. Entonces vamos a iniciar. Cuando tenemos los colores primarios, vamos a obtener algo que pasa en el cabello que es muy importante, y es aprender a neutralizar. ¿Qué es neutralizar? Neutralizar es volver el cabello marrón. ¿Dónde ocurre eso? En las alturas desde el 5, que es el castaño claro, hasta el 10, que es el rubio extra claro. Entonces, cuando vamos a trabajar en el cabello, vamos a aprender que en algunos casos neutralizar el cabello para dar ciertos tonos. Entonces, cuando nosotros neutralizamos, por ejemplo el 5, vamos a obtener un color que se llama marrón oscuro, y cuando neutralizamos el 10 vamos a obtener un marrón mucho más claro. De la base 4 hacia abajo no hay neutralizaciones, porque es inverosímil que neutralizarlo. Ahora, lo importante es cómo se neutraliza el cabello, cómo lo volvemos marrón. Es muy sencillo. Si en el cabello encontramos un color existente que es amarillo, para poder neutralizar este amarillo tienen que estar siempre los tres colores primarios presentes. La neutralización depende de los tres colores primarios. Siempre que los tres colores primarios estén presentes, va a ocurrir una neutralización. Entonces les estaba diciendo, si tenemos el color amarillo, ¿cómo lo neutralizamos? Mezclando azul más rojo. Azul más rojo nos da ¿qué? Azul más rojo nos da violeta. Entonces en ese caso le pongo que violeta más amarillo, y ahí el cabello se va a tornar marrón. Yo les recomiendo que de pronto puedan tomar, si quieren aprender o están en proceso de aprendizaje, pueden tomar témperas y empezar a mezclarlas y aplicarlas sobre un papel, y van a ver cómo el cabello, el papel se torna a ese color marrón. Ahora, si en un caso tenemos el cabello naranja, quiere decir que esta naranja ya tenemos dos tonos, que es el amarillo más el rojo. Entonces, ¿cuál nos haría falta para neutralizar? El azul. Quiere decir que si le aplico azul a un cabello que está anaranjado, se va a neutralizar. Ahora, digamos que el cabello está rojo. ¿Cómo neutralizo el rojo? Pues mezclando amarillo más azul. Amarillo más azul es verde, entonces verde le aplico el rojo, y va a ocurrir lo que les estaba diciendo, que se llama una neutralización. Neutralizar el cabello es volverlo marrón. Desde marrón oscuro a la altura 5 a marrón mucho más claro a alturas 10. Espero les quede claro lo que es una neutralización. En la parte de lo que es el círculo cromático, te recomiendo que lo estudies, que aprendas un poco más sobre él, que lo empieces a investigar, a indagar. Igual con nuestra inteligencia artificial de colorimetría, que la vas a tener, también te va a ayudar mucho a hacerle preguntas a él, y esa inteligencia también te va a ayudar mucho con la comprensión. Igual también recuerden que en nuestro ebook de Fundamental Color hay también una explicación mucho más vasta de esto. Recuerden que este es el complemento del libro de colorimetría. Ahora vamos a repasar lo que se llaman alturas de tono. ¿Qué son las alturas de tono? Las alturas de tono son las bases naturales que encontramos en el cabello. Se le llaman alturas de tono o bases naturales, que van desde el número 1 hasta el número 10. En algunas casas cosméticas no existe el 2. El 1 siendo el negro, el 2 siendo bruno, marrón o marrón muy oscuro, castaño, castaño claro, rubio oscuro, rubio claro, rubio muy claro y rubio extra claro. ¿Correcto? Eso es muy importante. Siempre van del 1 al 10. Ahora vamos a hablar de los peróxidos. El peróxido es muy importante, ya que en el peróxido vamos a encontrar peróxidos o oxigentas. Vamos a encontrar oxigentas o peróxidos de 6 volúmenes, 9 volúmenes, 10 volúmenes, 20 volúmenes, 30 volúmenes y 40 volúmenes. Es importante que también se conocen por porcentajes. En Europa generalmente se manejan por porcentajes, que vienen al 3%, al 6%, al 9%, al 12%, al 1.5%. Es exactamente lo mismo, solo que lo pusieron en porcentajes. ¿Qué es importante aquí con esta parte de lo que son los peróxidos? Reconocer muy bien que hay cabellos oscuros y cabellos claros. ¿Por qué? Porque en los cabellos oscuros los oxidantes o peróxidos reaccionan de una manera, y en los cabellos claros reaccionan de otra manera. Entonces, recordar que los cabellos oscuros van a la altura 1 al 5, y los cabellos claros van del 6 al 10. Un oxidante o peróxido de 6 volúmenes, en cualquiera de los dos va a fijar color. De 9 volúmenes es adecuado para oscurecer. De 10 volúmenes, en las
En los cabellos oscuros fija color, pero en los cabellos claros aclara un tono. 20 volúmenes aclara un tono en los cabellos oscuros, en los cabellos claros aclara 2 tonos. 30 volúmenes aclara 2 tonos en los cabellos oscuros y 3 volúmenes en los cabellos, 3 tonos en los cabellos claros. 40 volúmenes aclara 3 tonos en los oscuros y 4 tonos en los cabellos claros. Que es importante, aquí le pongo un asterisco y también lo tiene aquí, que los 40 volúmenes generalmente se usan con super aclarantes. No es recomendado aplicar sobre la piel natural. Entonces esa es una parte de lo que son las tablas. Van a encontrar ciertas abreviaciones como BN, OX, TA, T.D, FA y CN. ¿Qué significa? BN significa base natural, OX de oxidante, TA de tono a aplicar, TD de tono de deseo, FA de fondo de aclaración y CN de canas, ¿correcto? Entonces, otra parte de las tablas que tenemos que aprender, o de lo que tenemos que aprender de memoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10 y 11 para que lo tomen en cuenta. Entonces aquí vamos a empezar que existen algo que se llaman los reflejos, se llaman reflejos universales. Depende de la casa cosmética. Si trabajas con una casa cosmética alemana, tienes que aprender otros tipos de reflejos porque en unos se llaman de una manera y en otros se llaman de otra manera. Y a veces el reflejo universal irisado que está aquí con el código 2 en casas cosméticas como Schwabkor o Vela cambia completamente. Esto es a título universal. Entonces tenemos que los reflejos universales son natural, ceniza, irisado perlado, dorado, cobrizo, caoba, rojo y verde. Y tienen un código que es el 0, el 1, el 2, que tiene aquí un asterisco, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el matiz asociado cuando es natural, pues es el reflejo obviamente evidente. El ceniza generalmente es un matiz frío, que es el azulado. El irisado perlado, que es un matiz frío, que es el violeta. El dorado, un matiz cálido, que es el amarillo. El cobrizo, un matiz cálido, que es el naranja. El caoba, un matiz cálido, que es rojo violeta. El rojo, un matiz cálido, que es intenso. Y el verde, que es un matiz frío y generalmente se conoce como corrector. Entonces aquí de paso pues se dan en cuenta cuáles son los fríos y también cuáles son los cálidos para cuando vayamos a trabajar las fórmulas de canas. Ahora, esto lo tienes que saber de memoria, siempre de memoria. Gran parte del ejercicio de superposición es que cuando empieces a realizar estos ejercicios que vas a tener aquí, te van a llevar que empiezas a realizar y te vas a volver a leer aquí. Vas a realizar y te vas a volver a leer y eso te va a ayudar a memorizar, es parte del ejercicio. Ahora tenemos otra tabla que se llaman fondos de aclaración. Los fondos de aclaración es el pigmento oculto que está debajo del cabello natural. Generalmente los encontramos después de una oxidación. Quiere decir que cuando aplicamos oxidante en el cabello con un tinte vamos a encontrar un fondo de aclaración. Es algo que ocurre internamente y no vemos cuando lo aplicamos. A diferencia de una decoloración, porque en la decoloración, aquí vemos etapas de decoloración, estamos viendo cómo el cabello torna desde más oscuro y se va tornando mucho más claro. Entonces, esa es la diferencia entre fondos y etapas de decoloración. Los fondos de aclaración es algo que ocurre internamente en el cabello cuando aplicamos un tinte con un oxidante. Y las etapas de decoración es cuando aplicamos un polvo decorante con un oxidante y podemos ver cómo el cabello se torna desde más oscuro hasta más claro. Aquí no lo vemos, pero sí existen internamente, que son los fondos de aclaración. Lo que es el 1 y el 2, generalmente su fondo de aclaración es rojo negruzco. Luego lo que es el 3 y el 4 tenemos el rojo marrón, y aquí ya viene donde les decía que para poder neutralizar empieza desde aquí, porque aquí ya tenemos que un tono existente rojo. Su fondo de aclaración es rojo y su código es 6. Su fondo de aclaración del rubio oscuro es rojo naranja y su código es el 64. Es importante que aprendas a memorizarte estos números que están aquí, porque la intención es que manejes la colorimetría por números, no por las tonalidades, para que sea mucho más rápido y fácil el aprendizaje. Entonces, luego tenemos de la altura 7, tenemos su fondo de aclaración que es naranja y su código que es el 4. De la altura 8, que es el rubio claro, tenemos un fondo de aclaración naranja amarillo que es el 43. Luego del 9 tenemos un fondo de aclaración amarillo que su código es el 3. Y luego del 10 tenemos como fondo de aclaración amarillo pálido y su código es el 03. Recordar algo muy importante, que este número completo es un amarillo pálido. Que es importante que relacionen siempre que son números, pero no son solo números, sino son colores, porque cuando empecemos a hacer los ejercicios van a empezar se pueden equivocar sumando números, y no tienen que sumar números, sino tienen que sumar colores o mezclar colores, que es lo que hablábamos anteriormente cuando hablábamos de lo que son las tablas
del círculo cromático de los colores primarios. Entonces, esta es otra tablita que te debes tener en memoria, estos nombrecitos. Este va a ser tu desayuno, tu almuerzo, tu comida, hasta que te lo sepas de memoria. Rojo negruzco, rojo marrón, rojo naranja, naranja amarillo, amarillo y amarillo pálido. Entonces recuerden que los fondos de aclaración es algo que ocurre internamente en el cabello cuando aplicamos un peróxido u oxidante mezclado con un tinte. Y ahora tenemos las etapas de la decoloración. Las etapas de decoloración, recuerden, es lo que podemos percibir cuando aplicamos un persulfato o decolorante con un oxidante. Esas etapas de coloración generalmente percibimos que el primer color que vemos es el rojo, luego pasa a 64 que es el rojo naranja, luego al 4 que es naranja, luego al 43 que es el naranja amarillo, luego aparece otro que es el 34 que es el amarillo naranja. Miren, aquí hay una diferencia, aquí está más naranja que amarillo y aquí está más amarillo que naranja. Luego pasamos al 3 que es el amarillo, luego al 03 que es el amarillo claro y luego un 003 que es el amarillo más pálido que podemos encontrar. Entonces miren cómo encontramos aquí otros dos que no habíamos tomado en cuenta, que son estos dos, que es el amarillo naranja y el amarillo pálido. Y eso es donde los logramos cuando hacemos decoloraciones para poder lograr encontrar las etapas de decoloración. Esto les ayuda a identificar muy bien. ¿Qué les recomiendo como ejercicio? Tomen mechones de cabello de cualquier altura y empiecen a crear los fondos de aclaración para que los identifiquen visiblemente. Porque aquí usted dice, eso es rojo naranja, pero a veces necesitamos verlo muy bien. Así que les recomiendo que tomen mechones de cabello natural y creen sus propios fondos de aclaración. Así van a aprender a identificarlos, porque a veces su mente engaña mucho o sus ojos engañan. En mi caso, yo soy daltónico y no veo ciertos colores, entonces tengo que identificar muy bien, o a veces pedirle ayuda. ¿Qué estás viendo aquí? Un rojo naranja, y así ya aprendí a identificar cuáles eran esos fondos de aclaración. Entonces es importante que crees los fondos de aclaración, los de colores, y los crees, y también si quieres crear las etapas de coloración, también eso te ayuda como un ejercicio técnico muy importante a la hora que vayas a trabajar con el metal. Por último, otra cosa que tienes que aprender son las fórmulas de las canas. Tenemos canas entre el 0 y el 30%, entre el 31 y el 70% y entre el 71 al 100%. Entonces, ¿qué es importante? De las canas entre el 0 y el 30%, quiere decir personas que no tienen muchas canas, uno lo único que hace es aplicar siempre tonos naturales o tonos profundos o dorados. Eso soluciona el problema. Para canas entre el 31 y el 70% va a haber una fórmula que se llama 3/4 más 1/4. Quiere decir que se deben mezclar una parte, 3/4 de una parte de un tinte y 1/4 de otra parte del tinte, que eso lo vamos a ver cuando veamos canas. Y en el 71 y el 30 y el 100% de canas hay otra fórmula que es medio más medio. Quiere decir que es medio del tono deseado más medio de otro tono. Pero cuando entremos a canas vamos a hablar un poco más a fondo. Así que nada, espero pues puedas repasar, estudiar muy bien toda esta parte fundamental. Si no entiendes esto, tienes que repasar, estudiar. La intención de nosotros también es crear un grupo a futuro para poderte ayudar, pero recuerda que también tienes una inteligencia artificial a la cual le puedes preguntar ciertas cosas, ya que va a ser tu profesor 24/7. Así que recuerda estudiar todo lo que vimos hasta este momento, memorizarlo, porque aquí ya vamos a iniciar esta fase donde es muy importante tener toda la información.